Mientras el silencio regresaba poco a poco a los pasillos de la promesa, el eco del entierro de Ángela seguía resonando en cada rincón de la finca como una herida abierta que nadie sabía aún cómo cerrar. El luto no se medía solo por la ropa oscura o por las miradas bajas, sino por la forma en que todos evitaban pronunciar su nombre, como si hacerlo en voz alta pudiera devolverlos al instante exacto en el que todo se quebró para siempre. El regreso de los Luján tras el sepelio no tuvo nada de solemne ni de ordenado. Fue un retorno cargado de cansancio, de reproches no dichos y de una sensación compartida de fracaso. Cada carruaje que cruzó las puertas de la promesa parecía traer consigo no solo a sus ocupantes, sino también el peso insoportable de una tragedia que ninguno había sabido evitar. Alonso, con el rostro endurecido por la rabia y la culpa, fue el primero en bajar, incapaz de ocultar que aquel viaje había removido más verdades de las que estaba dispuesto a afrontar. Apenas cruzaron el umbral, la tensión estalló sin necesidad de grandes palabras. Alonso, aún con la voz rota por la emoción, señaló directamente a Lorenzo como responsable moral de lo ocurrido. No hubo gritos, pero sí una acusación tan cargada de dolor que resultó casi más devastadora. Para él, la presión ejercida sobre Ángela, la boda impuesta, el desprecio constante, habían sido el empujón final hacia el abismo. Lorenzo, lejos de agachar la cabeza, respondió con una defensa fría, casi técnica, asegurando que nadie podía prever semejante desenlace y que cargarle ahora esa culpa era una injusticia más. Ese enfrentamiento marcó el tono de lo que estaba por venir. La familia, rota por dentro, ya no encontraba refugio ni siquiera en el silencio compartido. Cada mirada escondía una pregunta incómoda. ¿Y si todos habían fallado? ¿Y si ninguno estaba libre de responsabilidad? Mientras tanto, Leocadia observaba desde la distancia, sin intervenir, como si aquella tormenta no tuviera nada que ver con ella, aunque en el fondo supiera que su nombre flotaba en el aire como una sombra inevitable. Sin embargo, si alguien encarnaba el dolor más crudo y desbordado, ese era Curro. Desde el mismo momento en que regresaron del entierro, su ausencia se volvió evidente. No ceupeó con acento agudo su habitación, no respondió a las llamadas, no se dejó ver en los espacios comunes. Alonso no tardó en descubrir la verdad. Su hijo había abandonado la promesa sin despedirse, buscando refugio en una casa humilde, lejos de todo y de todos, como si la distancia pudiera anestesiar una pérdida que le había arrancado el sentido de vivir. La noticia cayó como un nuevo golpe. Para Alonso, aquella huida era una locura, un acto desesperado que solo podía acabar en más dolor. Para Lorenzo, en cambio, era la prueba de que el muchacho había perdido el juicio, incapaz de afrontar la realidad con entereza. Ninguno de los dos, sin embargo, alcanzaba a comprender la magnitud del vacío que Ángela había dejado en Curro, ni la culpa que él arrastraba por no haber llegado antes, por no haber entendido a tiempo aquella carta que ahora releía una y otra vez en su memoria. En ese contexto de duelo y descomposición, el regreso de Margarita a la promesa supuso un punto de inflexión tan esperado como temido. Su llegada no fue discreta ni conciliadora. Volvía movida por la necesidad de abrazar a su hija Martina, pero también por una rabia contenida que había crecido al conocer los detalles de la tragedia. Desde el primer momento dejó claro que no estaba allí para guardar las apariencias ni para aceptar silencios impuestos. El reencuentro con Martina estuvo cargado de emoción, de lágrimas contenidas y de palabras que no hacían falta. La joven se aferró a su madre como si en ese gesto pudiera encontrar un poco de estabilidad tras días de culpa y confusión. Pero esa calma apenas duró unos instantes, porque Margarita no tardó en dirigir su mirada hacia Leocadia, con una hostilidad que no intentó disimular. El enfrentamiento entre ambas fue directo, áspero, sin máscaras. Margarita no solo la acusó de no haber estado a la altura como madre, sino que llegó a compararla desfavorablemente con Cruz, dejando claro que su desprecio era profundo e irrevocable. Ese choque dejó una consecuencia inmediata. Margarita se negó rotundamente a alojarse en el palacio. No estaba dispuesta a compartir techo con Leocadia ni a fingir una convivencia imposible. Su decisión abrió una nueva grieta en la promesa, anticipando conflictos que apenas comenzaban a asomar. Nadie dudaba de que su presencia alteraría el equilibrio de poder y de silencios que Leocadia había construido con tanto cuidado. Mientras los adultos se enfrentaban y medían fuerzas, Martina libraba su propia batalla interior. La alegría por el regreso de su madre se mezclaba con una angustia persistente que no lograba disipar. El recuerdo del beso con Adriano la perseguía como un error irreparable, una traición silenciosa que no sabía cómo confesar ni cómo enmendar.
Por eso, cuando Adriano intentó acercarse, hablar de lo ocurrido y de lo que sentía, ella reaccionó levantando un muro. No quería más complicaciones, no quería añadir otra herida a un escenario ya devastado. Decidió mantener las distancias, convencida de que era la única forma de recuperar cierta normalidad. Ante Jacobo, que había regresado de su viaje sin sospechar nada, Martina se esforzó por mostrarse serena, ocultando el torbellino que llevaba dentro. Incluso llegó a comentarle que su madre veía con malos ojos su cercanía con Leocadia, una forma indirecta de justificar su propio distanciamiento y de ganar tiempo frente a una verdad que no se atrevía a enfrentar. Pero si alguien estaba decidido a no guardar silencio, ese era Manuel. Las piezas empezaron a encajarle con una claridad inquietante cuando descubrió que Leocadia había movido los hilos para que don Lisandro tuviera acceso a las mejoras de su hangar. La compra de la empresa de don Luis, lejos de ser una simple operación comercial, se reveló como parte de una estrategia calculada para obtener beneficios y controlar recursos clave. Para Manuel, aquello no era solo una traición empresarial, sino una declaración de guerra. Lejos de resignarse, tomó una decisión firme: enfrentarse a Leocadia cueste lo que cueste. Se lo hizo saber a Toño, dejándole claro que no pensaba retroceder. Sin embargo, una duda persistía en su mente: Enora. ¿Podría contar con ella como aliada en esta batalla o volvería a sufrir una traición que ya conocía demasiado bien? Esa incertidumbre añadía una tensión extra a un conflicto que prometía sacudir los cimientos mismos de la promesa. Mientras tanto, en la zona de servicio, el drama seguía otro ritmo, más silencioso pero no menos intenso. María Fernández continuaba ocultando su embarazo con un esfuerzo cada vez más desesperado. Las sospechas de Petra crecían día tras día, alimentadas por pequeños gestos, silencios incómodos y miradas esquivas. Petra, paciente y observadora, empezó a tantear a Samuel, intentando arrancarle una verdad que él se esforzaba por proteger. La presión física y emocional llevó a María a pedir ayuda a Pía para ceñirse una faja que disimulara el crecimiento de su abdomen. Lo que parecía una solución temporal terminó convirtiéndose en un momento de pánico cuando la presión la hizo perder el conocimiento. El desmayo de María encendió todas las alarmas, especialmente en Samuel, que se vio obligado a enfrentar el miedo de perderla y la fragilidad de un secreto que amenazaba con salir a la luz en cualquier instante. Ese episodio no hizo sino agravar el clima en la zona de servicio, ya de por sí tenso por la falta de personal. Las cocineras comenzaron a reprocharle a Teresa lo ocurrido con Lope, dejando entrever un conflicto pasado que aún no había sido aclarado. Las miradas cargadas de reproche y las conversaciones a media voz evidenciaban que algo se había roto y que la verdad, por incómoda que fuera, seguía esperando su momento para salir a la superficie. Teresa, superada por la presión, decidió compartir su preocupación con Cristóbal. Le confesó, con una mezcla de tristeza y resignación, que su relación con Vera se había roto definitivamente. Cristóbal, intentando ayudarla, le sugirió que contara a sus compañeros lo que realmente había pasado, convencido de que el silencio solo empeoraría las cosas. Teresa, sin embargo, se negó. Prefería cargar sola con ese peso antes que enfrentar el juicio colectivo, aun sabiendo que esa decisión tendría consecuencias. Y mientras todo eso ocurría dentro de la promesa, Curro permanecía aislado, encerrado en su propio duelo. Pía intentó visitarlo, movida por la preocupación y el cariño, pero regresó con el rostro desencajado. Curro se había negado a hablar, a recibir ayuda, a compartir siquiera un gesto de consuelo. Para él, la pérdida de Ángela lo había dejado vacío, sin fuerzas para seguir fingiendo que la vida podía continuar como antes. Así, entre entierros, regresos y acusaciones, comenzó la 5ª temporada de La Promesa. No como un nuevo inicio lleno de esperanza, sino como la continuación inevitable de una guerra emocional y moral que apenas empezaba a desplegarse. Nada estaba resuelto, nadie estaba a salvo, y cada personaje parecía avanzar por un terreno inestable donde cualquier paso en falso podía desencadenar una nueva tragedia. Mientras la vida en La Promesa intentaba recuperar una apariencia de normalidad, lo cierto es que nada volvía a encajar del todo. El palacio seguía en pie, los pasillos se limpiaban cada mañana y las campanas marcaban las horas con la misma precisión de siempre, pero algo esencial se había quebrado. La muerte de Ángela no solo había dejado un vacío emocional, sino que había desordenado las jerarquías, los silencios y las lealtades que durante tanto tiempo habían sostenido aquel lugar.
Alonso fue uno de los primeros en comprender que el duelo no se resolvería con el paso de los días. Desde el amanecer hasta bien entrada la noche, su mente regresaba una y otra vez al mismo punto: Curro. La imagen de su hijo encerrado en una casa humilde, lejos de la promesa, se le clavaba como una espina. No podía evitar preguntarse si había fallado como padre, si había exigido demasiado o si había sido incapaz de ver el sufrimiento que se gestaba ante sus ojos. Esa culpa, silenciosa pero persistente, lo acompañaba incluso cuando intentaba mantener la compostura frente al resto de la familia. Lorenzo, por su parte, no mostraba señales de arrepentimiento. Su actitud, más fría que nunca, despertaba una mezcla de rechazo y temor. En su manera de moverse por el palacio había algo desafiante, como si cada paso fuera una declaración de que no pensaba ceder ni un centímetro. Para él, el drama de Ángela era una tragedia inevitable, una consecuencia desafortunada de decisiones ajenas que ahora otros intentaban cargar sobre sus hombros. Esa falta de empatía aumentaba la distancia con Alonso y dejaba claro que el enfrentamiento entre ambos no había hecho más que comenzar. Leocadia observaba ese choque desde una posición calculada. No intervenía, no alzaba la voz, pero su silencio estaba lleno de intención. Sabía que el dolor de Alonso y la rigidez de Lorenzo podían jugar a su favor si sabía esperar el momento adecuado. En el fondo, era consciente de que la sombra de Ángela la perseguía, que su nombre se asociaba inevitablemente a lo ocurrido, pero confiaba en su capacidad para resistir el embate y conservar el control de la situación. La llegada de Margarita, sin embargo, alteró ese delicado equilibrio. Su presencia no solo removía emociones dormidas, sino que introducía una energía distinta, menos dispuesta a callar. Desde el primer día dejó claro que no pensaba actuar como una invitada discreta. Cada gesto suyo, cada palabra, llevaba implícito un desafío directo a Leocadia. No se trataba solo de una rivalidad personal, sino de una confrontación de valores, de dos formas opuestas de entender el poder y la maternidad. Martina fue quien más notó ese cambio. Tener a su madre cerca le devolvía una sensación de refugio que creía perdida, pero al mismo tiempo la obligaba a enfrentarse a verdades que había preferido mantener ocultas. La culpa por lo ocurrido con Adriano no desaparecía, y la distancia que había impuesto entre ellos comenzaba a resultarle tan dolorosa como necesaria. Cada vez que lo veía de lejos, trabajando o cruzando el patio, sentía un nudo en el estómago, consciente de que estaba reprimiendo sentimientos que tarde o temprano reclamarían su espacio. Con Jacobo, Martina se esforzaba por sostener una fachada de tranquilidad. Sonreía, hablaba de asuntos triviales y evitaba cualquier conversación que pudiera conducir a terrenos peligrosos. Sin embargo, esa normalidad impostada la agotaba. Sabía que su relación con él estaba construida sobre un silencio frágil, y temía que bastara un comentario imprudente o una mirada mal interpretada para que todo se viniera abajo. Adriano, mientras tanto, empezaba a asumir que el distanciamiento de Martina no era un simple capricho. Percibía en ella un miedo profundo, una necesidad de protegerse que iba más allá de lo que había ocurrido entre ambos. Esa comprensión no mitigaba su frustración, pero le impedía forzar una cercanía que ahora solo serviría para empeorar las cosas. Optó por observar, por esperar, aunque esa espera lo dejara atrapado en una incertidumbre constante. En otro punto del palacio, Manuel avanzaba con una determinación que no admitía dudas. El descubrimiento de las maniobras de Leocadia había despertado en él una mezcla de indignación y responsabilidad. No se trataba solo de defender su propio trabajo o su honor, sino de impedir que la promesa se convirtiera en un tablero donde unos pocos movían las piezas a su antojo. Cada detalle que salía a la luz reforzaba su convicción de que debía actuar, incluso si eso implicaba enfrentarse a una figura tan poderosa como Leocadia. Las conversaciones con Toño se volvieron más frecuentes y más tensas. Manuel analizaba cada posibilidad, consciente de que cualquier paso en falso podía volverse en su contra. En ese contexto, el papel de Enora adquiría un peso decisivo. Recordar traiciones pasadas le hacía dudar, pero al mismo tiempo sabía que no podía permitirse prescindir de posibles aliados. Esa ambivalencia lo mantenía en un estado de alerta constante, incapaz de bajar la guardia. Mientras los conflictos de poder se desarrollaban en las estancias principales, la zona de servicio vivía su propia tormenta. El desmayo de María había dejado una huella profunda. Aunque intentó restarle importancia, el episodio había despertado una preocupación general que ya no podía contenerse. Samuel, más nervioso que nunca,
se debatía entre la necesidad de protegerla y el miedo a que la verdad saliera a la luz de la peor manera posible. Cada vez que alguien se acercaba demasiado, su tensión se hacía evidente. Petra no tardó en notar ese cambio. Su intuición, afilada por años de observación, le decía que algo importante estaba ocurriendo. Sin acusar directamente, comenzó a tejer una red de preguntas, de comentarios aparentemente inocentes, buscando fisuras en el silencio de María y Samuel. Para ella, descubrir la verdad no era solo una cuestión de curiosidad, sino una forma de reafirmar su control dentro del servicio. Pía, atrapada entre la lealtad y la responsabilidad, cargaba con un peso cada vez mayor. Había ayudado a María por compasión, pero sabía que ese gesto podía tener consecuencias graves si se descubrían las razones. Al mismo tiempo, la negativa de Curro a recibirla seguía rondándole la cabeza. Sentía que el muchacho se estaba hundiendo en un aislamiento peligroso y que el tiempo jugaba en su contra. La falta de personal intensificaba los roces cotidianos. Las cocineras, cansadas y frustradas, empezaron a verbalizar su malestar, y los reproches hacia Teresa se volvieron más directos. Nadie mencionaba abiertamente a Lope, pero su nombre flotaba en el ambiente como una acusación implícita. Teresa, cada vez más tensa, se veía obligada a sostener una culpa que no se atrevía a compartir, consciente de que hacerlo podría cambiar para siempre la percepción que los demás tenían de ella. Cristóbal, desde su posición, observaba con preocupación cómo el silencio se convertía en un enemigo común. Intentaba aconsejar, mediar, ofrecer salidas que evitaran un estallido mayor, pero encontraba resistencias constantes. Teresa no estaba preparada para exponer su verdad, y él lo sabía. Aún así, intuía que la situación no podría mantenerse así por mucho tiempo. Lejos del bullicio del palacio, Curro pasaba las horas en una quietud que rozaba lo inquietante. La casa en la que se había refugiado apenas ofrecía comodidades, pero eso parecía importarle poco. Vivía rodeado de recuerdos, de pensamientos que regresaban siempre al mismo punto. La carta de Ángela, su última despedida, se repetía en su mente como un lamento interminable. Rechazaba visitas, consejos y palabras de consuelo porque sentía que nadie podía comprender la dimensión de su pérdida. Esa soledad autoimpuesta empezaba a preocupar incluso a quienes apenas lo conocían. Alonso, dividido entre el deber y el miedo, dudaba sobre si debía intervenir de manera más directa. Sabía que forzar el regreso de Curro podría ser contraproducente, pero también temía que dejarlo a su suerte fuera una forma de abandonarlo. Así, mientras los días avanzaban sin ofrecer respuestas claras, la promesa se convertía en un escenario de tensiones latentes. Cada personaje cargaba con su propia batalla, consciente de que el duelo por Ángela no había hecho más que abrir la puerta a conflictos más profundos. Nada estaba cerrado, nada estaba resuelto, y la sensación de que lo peor aún estaba por llegar comenzaba a instalarse con una claridad inquietante. Mientras la tensión seguía creciendo en la promesa, el tiempo parecía avanzar de una forma extraña, como si cada jornada se alargara bajo el peso de los silencios y las decisiones aplazadas. Nadie hablaba ya del entierro, pero todos lo llevaban dentro. La ausencia de Ángela se manifestaba en pequeños detalles cotidianos. Una silla que nadie ocupaba, un nombre que se evitaba pronunciar, una puerta que permanecía cerrada más tiempo del habitual. Alonso comenzó a notar que el palacio se le volvía ajeno. Cada rincón le recordaba no solo la tragedia reciente, sino también las grietas que se habían ido abriendo en su familia con los años. Caminaba por los pasillos con una sensación constante de urgencia, como si algo estuviera a punto de desmoronarse sin previo aviso. La preocupación por Curro se mezclaba con la certeza de que, tarde o temprano, tendría que enfrentarse de nuevo a Lorenzo y a Leocadia, aunque esa confrontación prometiera ser devastadora. Lorenzo, lejos de suavizar su postura, reforzaba su imagen de hombre imperturbable. En su discurso no había espacio para la autocrítica ni para la compasión. Esa rigidez empezaba a incomodar incluso a quienes antes lo apoyaban sin reservas. Algunos criados comentaban en voz baja que su frialdad no era fortaleza, sino miedo a reconocer una responsabilidad que lo superaba. Pero nadie se atrevía a decírselo a la cara, conscientes del poder que aún ejercía. Leocadia, por su parte, seguía moviéndose con una precisión calculada. Su aparente serenidad contrastaba con la tormenta que agitaba a los demás. Sabía que el regreso de Margarita había alterado el equilibrio y que Manuel se había convertido en un adversario peligroso. Sin embargo, confiaba en su experiencia para resistir el embate. Cada conversación,
cada gesto amable, escondía una estrategia. Para ella, la paciencia era una forma de dominio. Margarita no tardó en percibirlo. Su estancia fuera del palacio no significaba aislamiento, sino una posición desde la que observar y prepararse. A menudo regresaba a la promesa para acompañar a Martina o para resolver asuntos pendientes, y en cada visita dejaba claro que no pensaba replegarse. Su hostilidad hacia Leocadia no era impulsiva, sino fruto de una convicción profunda. Consideraba que aquella mujer representaba todo lo que había dañado a su familia. Martina, atrapada entre esas dos figuras maternas tan opuestas, sentía cómo la presión aumentaba. La distancia con Adriano empezaba a pesarle más de lo que había previsto. Aunque estaba convencida de que era la decisión correcta, el silencio entre ellos se volvía cada vez más incómodo. Le dolía ver cómo él aceptaba su petición sin protestar, como si comprendiera mejor que ella misma el miedo que la paralizaba. Con Jacobo, la tensión se manifestaba de otra forma. Él percibía cambios en Martina, pequeñas ausencias, respuestas evasivas que no sabía cómo interpretar. Aunque no sospechaba la verdad, comenzaba a sentir que algo se le escapaba. Esa sensación de incertidumbre lo llevaba a observarla con más atención, a buscar señales que confirmaran o desmintieran sus dudas. Mientras tanto, Manuel avanzaba en su investigación con una determinación silenciosa. Cada nueva prueba reforzaba su convencimiento de que Leocadia había cruzado límites que no podían tolerarse. La revelación de sus maniobras empresariales no solo lo indignaba, sino que lo empujaba a replantearse su papel dentro de la promesa. Ya no bastaba con señalar injusticias, era necesario actuar, aunque eso implicara romper alianzas y desafiar estructuras consolidadas. Las conversaciones con Toño adquirieron un tono más grave. Ambos sabían que se estaban adentrando en un terreno peligroso. Manuel sentía el peso de la responsabilidad, consciente de que sus decisiones podrían afectar a muchas personas. Enora seguía siendo una incógnita. Recordar antiguas traiciones lo hacía dudar, pero también entendía que no podía enfrentarse solo a un poder tan bien asentado. En la zona de servicio, la inquietud no daba tregua. María, aún debilitada tras el desmayo, intentaba recuperar fuerzas mientras fingía normalidad. Cada movimiento le recordaba que su secreto estaba al límite de ser descubierto. Samuel, más protector que nunca, se mostraba nervioso ante cualquier comentario de Petra, convencido de que ella estaba cada vez más cerca de la verdad. Petra, efectivamente, no había desistido. Su intuición la llevaba a observar con lupa cada gesto, cada intercambio de miradas. No necesitaba pruebas concluyentes para saber que algo importante se escondía tras la actitud de María y Samuel. Para ella, desenmascarar secretos era una forma de reafirmar su posición y su autoridad. Pía se sentía atrapada entre su conciencia y el miedo a las consecuencias. Ayudar a María había sido un acto impulsado por la compasión, pero ahora comprendía que ese gesto la había situado en una posición delicada. Al mismo tiempo, el recuerdo del rechazo de Curro la perseguía. No podía quitarse de la cabeza la imagen de aquel muchacho aislado, negándose a aceptar cualquier consuelo. La falta de personal seguía tensando los ánimos. Las discusiones se volvían más frecuentes, y las miradas de reproche hacia Teresa ya no se ocultaban. El asunto de Lope, envuelto en rumores y silencios, se convertía en una herida abierta que nadie sabía cómo cerrar. Teresa, cada vez más agotada, sentía que su resistencia empezaba a flaquear. Cristóbal, consciente de que la situación podía estallar en cualquier momento, intentaba mantener un mínimo de orden. Sin embargo, comprendía que el silencio ya no era una solución. La acumulación de tensiones, secretos y resentimientos estaba creando un clima insoportable, tanto en la zona noble como entre la servidumbre. Lejos de todo ello, Curro continuaba encerrado en su dolor. La soledad que había elegido se volvía más profunda con cada día que pasaba. La negativa a recibir visitas no era un gesto de orgullo, sino de agotamiento. Sentía que cualquier palabra ajena trivializaría la magnitud de su pérdida. Para él, el mundo se había detenido en el instante en que encontró a Ángela sin vida, y nada parecía capaz de ponerlo de nuevo en marcha. Esa quietud, sin embargo, empezaba a adquirir un matiz inquietante. Alonso lo intuía, Margarita lo temía y Pía lo sufría en silencio. Todos comprendían que aquella huida no podía prolongarse indefinidamente sin consecuencias. La pregunta ya no era si Curro volvería, sino en qué condiciones lo haría, y qué heridas nuevas traería consigo. Así, entre estrategias ocultas, culpas no resueltas y afectos contenidos,
la promesa se adentraba en una fase aún más oscura. La tragedia de Ángela había sido solo el detonante. Lo que se avecinaba amenazaba con transformar para siempre las relaciones, los equilibrios y las certezas de todos los que habitaban aquel lugar. Mientras el peso de los días seguía acumulándose sobre la promesa, la sensación de estar avanzando hacia un punto de no retorno se hacía cada vez más evidente. Ya no se trataba solo de superar un duelo, sino de afrontar una cadena de decisiones que amenazaban con alterar definitivamente el orden que durante años había regido la vida en el palacio. Cada personaje, a su manera, comenzaba a comprender que no había marcha atrás. Alonso empezó a mostrarse más irritable, menos dispuesto a tolerar medias verdades. El silencio de Curro le resultaba insoportable, pero también entendía que forzar su regreso podía romper lo poco que aún quedaba intacto en él. Esa contradicción lo desgastaba. Pasaba largos ratos solo, reflexionando sobre las elecciones que había tomado como padre y como cabeza de familia, preguntándose si su autoridad no había sido, en ocasiones, una forma de ceguera. El recuerdo de Ángela se entrelazaba con el miedo de perder definitivamente a su hijo. Lorenzo, en cambio, parecía aferrarse a una normalidad rígida. Continuaba con sus rutinas, asistía a reuniones y se mostraba activo en los asuntos del palacio, como si la tragedia no hubiera dejado huella en él. Esa actitud empezaba a generar un rechazo silencioso incluso entre quienes antes lo respetaban. Para muchos, su aparente fortaleza ya no era más que una coraza que ocultaba una incapacidad profunda para asumir consecuencias. Leocadia observaba estos movimientos con una atención meticulosa. Sabía que Alonso estaba debilitado emocionalmente y que Lorenzo, con su frialdad, se estaba ganando enemigos sin darse cuenta. Para ella, ese escenario representaba una oportunidad. Sin precipitarse, comenzó a reforzar alianzas discretas, consciente de que el verdadero poder se ejercía desde la sombra. Su mayor preocupación, sin embargo, seguía siendo Manuel, cuya determinación empezaba a volverse peligrosa. Margarita, lejos de intimidarse, intensificó su presencia. Cada visita a la promesa era una declaración de intenciones. No buscaba agradar ni suavizar tensiones. Su objetivo era proteger a Martina y dejar claro que no permitiría más abusos de poder. En sus conversaciones, directas y sin adornos, se percibía una fuerza que incomodaba a más de uno. Para ella, el dolor vivido ya no era un motivo para callar, sino un impulso para actuar. Martina, atrapada en medio de ese torbellino, empezaba a mostrar signos de agotamiento. La culpa que sentía por Adriano se transformaba en una tristeza persistente. Aunque había decidido mantener las distancias, cada encuentro casual reabría una herida que no terminaba de cerrar. Esa tensión interior la volvía más distante, incluso con su madre, que empezaba a notar que algo se le escapaba. Con Jacobo, la situación se volvía cada vez más delicada. Él percibía el cambio, pero no encontraba la forma de abordarlo. Sus intentos por acercarse se topaban con respuestas evasivas que alimentaban su inquietud. Sin pruebas ni certezas, se movía entre la confianza y la sospecha, sin saber que ese equilibrio precario estaba a punto de romperse. Manuel, mientras tanto, daba pasos firmes hacia el enfrentamiento. Las pruebas contra Leocadia se acumulaban, y su indignación se mezclaba con una sensación de urgencia. Sabía que esperar demasiado podía significar perder la iniciativa. Sin embargo, cada decisión requería cautela. No podía permitirse un error que fortaleciera a su adversaria. En ese contexto, la figura de Enora seguía generándole dudas. La posibilidad de una nueva traición lo mantenía en constante alerta. Las conversaciones con Toño se volvieron más estratégicas. Ya no se trataba solo de denunciar injusticias, sino de preparar un movimiento que tuviera un impacto real. Manuel sentía el peso de esa responsabilidad, consciente de que sus actos podrían desencadenar una reacción en cadena dentro del palacio. Aún así, estaba decidido a no retroceder. En la zona de servicio, el ambiente se hacía cada vez más opresivo. María, aunque recuperada del desmayo, seguía viviendo con el temor constante de ser descubierta. Cada paso, cada gesto, era medido con cuidado extremo. Samuel, agotado por la tensión, se debatía entre protegerla y la angustia de no saber cuánto tiempo más podrían sostener esa mentira. Petra, observadora e incansable, intensificó su vigilancia. Su intuición le decía que estaba cerca de descubrir algo importante, y esa convicción la hacía más persistente. No necesitaba pruebas inmediatas, le bastaba con esperar el momento en que alguien bajara la guardia. Pía, atrapada en medio de esas tensiones,
empezaba a sentirse superada. Ayudar a María había sido un acto de humanidad, pero ahora se preguntaba si no había puesto en riesgo demasiado. Al mismo tiempo, el recuerdo de Curro seguía pesándole. Su aislamiento le parecía cada vez más peligroso, y la sensación de impotencia la acompañaba a cada paso. La falta de personal continuaba agravando los conflictos. Las discusiones en la cocina eran más frecuentes, y el nombre de Lope aparecía cada vez con menos disimulo. Teresa, agotada y acorralada, sentía que su silencio ya no la protegía. Cada reproche, cada mirada acusadora, erosionaba su resistencia. Cristóbal, consciente de que la situación podía explotar en cualquier momento, intentaba mantener una apariencia de orden. Sin embargo, comprendía que el silencio impuesto estaba llegando a su límite. Las tensiones acumuladas amenazaban con estallar de forma imprevisible. Lejos del palacio, Curro continuaba encerrado en su mundo. El aislamiento que había elegido comenzaba a transformarse en algo más oscuro. La ausencia de contacto humano, lejos de aliviar su dolor, lo sumía en una introspección cada vez más peligrosa. El recuerdo de Ángela no se desvanecía. Al contrario, se volvía más intenso, más presente, como si su ausencia ocupara todo el espacio. Alonso lo presentía, Margarita lo temía, Pía lo intuía con angustia. Todos sabían que aquella huida no podía prolongarse sin consecuencias graves. La pregunta ya no era si Curro regresaría a la promesa, sino qué versión de sí mismo volvería cuando lo hiciera. Así, entre estrategias silenciosas, conflictos latentes y emociones contenidas, la promesa se adentraba en un terreno cada vez más inestable. La tragedia había abierto la puerta a una guerra soterrada que comenzaba a manifestarse en cada rincón. Nada estaba a salvo, y la sensación de que lo peor aún estaba por llegar se hacía cada vez más difícil de ignorar. Mientras la tensión seguía extendiéndose como una mancha imposible de limpiar, la promesa comenzó a mostrar signos claros de agotamiento. No era un cansancio físico, sino algo más profundo, una fatiga emocional que se filtraba en cada conversación, en cada mirada esquiva, en cada gesto contenido. Todos parecían avanzar con cuidado, conscientes de que cualquier palabra fuera de lugar podía desencadenar una reacción en cadena. Alonso empezó a asumir que su papel como patriarca ya no le garantizaba control alguno. La autoridad que durante años había ejercido con firmeza ahora se veía debilitada por la culpa y por un miedo que apenas lograba disimular. Cada noche, al retirarse, repasaba mentalmente los últimos días de Curro en el palacio, buscando señales que hubiera pasado por alto. Esa obsesión lo alejaba del resto y lo empujaba a un silencio que, paradójicamente, lo hacía sentir más solo que nunca. Lorenzo, consciente de ese desgaste, no suavizaba su postura. Su actitud seguía siendo inflexible, como si aceptar cualquier grieta en su discurso significara perder terreno. Esa rigidez empezaba a aislarlo incluso de quienes aún le mostraban lealtad. Algunos comenzaban a preguntarse en voz baja si su forma de actuar no había contribuido, directa o indirectamente, a la tragedia. Lorenzo, sin embargo, se mantenía firme, convencido de que ceder sería admitir una culpa que no estaba dispuesto a cargar. Leocadia continuaba moviéndose con una precisión casi quirúrgica. Cada gesto suyo parecía calculado para reforzar su posición, incluso en medio del caos. Sabía que Manuel estaba decidido a enfrentarla y que Margarita no pensaba dar un paso atrás. Aún así, confiaba en su capacidad para resistir. Para ella, el tiempo era un aliado, y cada día que pasaba sin un ataque directo le permitía reorganizar sus fuerzas. Margarita, lejos de perder impulso, se mostraba cada vez más decidida. Su presencia se convertía en un recordatorio constante de que el silencio ya no era una opción. No necesitaba levantar la voz para incomodar. Bastaba con su mirada firme y su negativa a aceptar explicaciones vacías. Su prioridad seguía siendo Martina, pero su determinación trascendía lo personal. Estaba dispuesta a enfrentarse a cualquiera que considerara responsable de los abusos cometidos en la promesa. Martina, sin embargo, comenzaba a mostrar señales de quiebre. La distancia con Adriano, que había impuesto como una medida de protección, se volvía cada vez más difícil de sostener. Sentía que estaba negando una parte de sí misma, y esa negación la desgastaba. Aunque intentaba convencerse de que era lo correcto, el silencio entre ambos se transformaba en una carga pesada, difícil de llevar. Con Jacobo, la tensión alcanzaba un punto delicado. Él ya no podía ignorar los cambios en Martina. Sus silencios prolongados, sus respuestas evasivas, su mirada perdida,
todo indicaba que algo no iba bien. Aunque no tenía pruebas, la sensación de estar siendo excluido lo inquietaba. Esa incertidumbre empezaba a erosionar la confianza que había depositado en ella. Manuel, por su parte, sentía que el momento de actuar se acercaba. Las pruebas contra Leocadia no solo confirmaban sus sospechas, sino que revelaban una red de intereses más amplia de lo que había imaginado. Esa magnitud lo obligaba a ser aún más cauteloso. Sabía que cualquier movimiento precipitado podría volverse en su contra y fortalecer a su adversaria. Aún así, su determinación no flaqueaba. Las conversaciones con Toño adquirieron un tono casi conspirativo. Ambos analizaban escenarios, evaluaban riesgos y calculaban posibles reacciones. Manuel era consciente de que estaba cruzando una línea peligrosa, pero también de que no hacerlo implicaría aceptar una injusticia que ya no podía tolerar. Enora seguía siendo una incógnita. La posibilidad de confiar en ella le generaba dudas constantes, pero también sabía que prescindir de su apoyo podría debilitarlo. En la zona de servicio, el ambiente se volvía cada vez más irrespirable. María vivía con el miedo permanente de ser descubierta. Cada día era un ejercicio de autocontrol, de fingir normalidad mientras su cuerpo y su mente le recordaban que el tiempo jugaba en su contra. Samuel, agotado por la tensión, comenzaba a mostrar signos de desgaste. Su nerviosismo no pasaba desapercibido y alimentaba aún más las sospechas de Petra. Petra, persistente como siempre, intensificaba su observación. No necesitaba confrontar directamente, le bastaba con esperar, con dejar que la presión hiciera su trabajo. Estaba convencida de que la verdad saldría a la luz, y cuando lo hiciera, estaría preparada para utilizarla a su favor. Pía, cada vez más superada, sentía que estaba perdiendo el control de la situación. Ayudar a María había sido un acto impulsado por la compasión, pero ahora se preguntaba si no había cruzado una línea peligrosa. Al mismo tiempo, la preocupación por Curro seguía pesándole. Su aislamiento le parecía cada vez más alarmante, y la sensación de impotencia la acompañaba a cada paso. La falta de personal agravaba los conflictos cotidianos. Las discusiones en la cocina se intensificaban, y los reproches hacia Teresa ya no se disimulaban. El nombre de Lope aparecía con más frecuencia, rodeado de rumores que nadie se atrevía a aclarar. Teresa, agotada y acorralada, sentía que su silencio estaba a punto de romperse. Cristóbal observaba todo con una mezcla de preocupación y resignación. Sabía que el equilibrio era frágil y que cualquier chispa podía provocar un estallido. Aún así, intentaba mantener un mínimo de orden, consciente de que el caos total solo empeoraría la situación. Lejos del palacio, Curro seguía encerrado en su soledad. El aislamiento, lejos de aliviar su dolor, lo intensificaba. Los recuerdos de Ángela lo perseguían sin descanso, y la culpa se volvía cada vez más pesada. Rechazaba cualquier intento de contacto porque sentía que nadie podía comprender la profundidad de su pérdida. Esa negación, sin embargo, empezaba a adquirir un matiz peligroso. Alonso lo presentía con angustia. Margarita lo temía en silencio. Pía lo intuía con un nudo en el estómago. Todos comprendían que aquella situación no podía prolongarse indefinidamente sin consecuencias graves. La sensación de estar caminando sobre un terreno inestable se hacía cada vez más intensa. Así, entre tensiones acumuladas, decisiones aplazadas y emociones al límite, la promesa avanzaba hacia un punto crítico. La tragedia de Ángela había abierto heridas que no dejaban de sangrar, y la guerra que se gestaba en silencio amenazaba con estallar en cualquier momento, arrastrando consigo todo lo que encontraba a su paso. Mientras la tensión alcanzaba niveles difíciles de sostener, la promesa entró en una fase en la que cada gesto parecía cargado de un significado oculto. Ya no había espacio para la ingenuidad ni para la espera pasiva. Los acontecimientos recientes habían enseñado a todos que el silencio podía ser tan destructivo como la confrontación directa, y esa certeza comenzaba a reflejarse en las decisiones que cada uno tomaba, aun sin decirlo en voz alta. Alonso empezó a comprender que su temor por Curro no podía seguir siendo solo una preocupación íntima. La imagen de su hijo aislado, consumido por la culpa y el dolor, se le aparecía como una advertencia constante. En sus momentos de soledad, se preguntaba si había sido demasiado rígido, si había priorizado el orden y la apariencia por encima de las emociones. Esa autocrítica, tardía pero sincera, lo empujaba a considerar acciones que antes habría descartado por completo. Lorenzo, en cambio, se mantenía firme en su postura, pero esa firmeza empezaba a mostrar fisuras. Aunque no lo admitía,
la presión acumulada comenzaba a pasarle factura. Las miradas esquivas, los murmullos a su paso, incluso el distanciamiento de algunos aliados tradicionales, lo obligaban a reconocer que su posición ya no era tan sólida como creía. Aún así, seguía convencido de que ceder sería una señal de debilidad imperdonable. Leocadia observaba esa tensión con una atención casi clínica. Sabía que Alonso estaba al borde de tomar decisiones impulsivas y que Lorenzo comenzaba a sentirse acorralado. Para ella, ese desequilibrio representaba tanto un riesgo como una oportunidad. Su estrategia seguía siendo la misma: no exponerse, no precipitarse, dejar que los demás cometieran errores. Sin embargo, la figura de Manuel se mantenía como una amenaza constante, difícil de neutralizar. Margarita, cada vez más consciente del deterioro emocional de Martina, empezó a presionarla con suavidad para que se enfrentara a sus propios miedos. No lo hacía desde el reproche, sino desde una preocupación genuina. Sabía que el silencio de su hija no era una solución y que tarde o temprano tendría que afrontar las consecuencias de lo que sentía por Adriano. Esa conversación pendiente se convertía en una sombra que acompañaba a Martina en cada paso. Martina, atrapada entre la lealtad y el deseo, comenzaba a sentir que su decisión de mantener las distancias la estaba vaciando por dentro. Cada intento de mostrarse serena frente a Jacobo le exigía un esfuerzo mayor. Aunque él seguía sin conocer la verdad, la tensión era palpable. Sus miradas, cargadas de interrogantes no formulados, la hacían consciente de que el tiempo para fingir se estaba agotando. Manuel, mientras tanto, avanzaba con pasos más decididos. La acumulación de pruebas contra Leocadia lo llevaba a un punto en el que la inacción ya no era una opción. Aunque sabía que enfrentarse a ella implicaría consecuencias imprevisibles, también comprendía que retroceder significaría aceptar un sistema de abusos que había causado demasiado daño. Esa convicción lo mantenía firme, incluso cuando las dudas lo asaltaban en los momentos de calma. Las conversaciones con Toño se volvieron más concretas, menos teóricas. Ya no hablaban de posibilidades abstractas, sino de acciones específicas, de movimientos que podían cambiar el equilibrio de poder. Manuel sentía el peso de esa responsabilidad, consciente de que cualquier error podría volverse en su contra. Enora seguía siendo un interrogante, una pieza clave que podía inclinar la balanza hacia un lado u otro. En la zona de servicio, la tensión alcanzó un punto crítico. El agotamiento físico se sumaba al emocional, y los errores empezaban a multiplicarse. María, cada vez más cansada, luchaba por mantener su secreto mientras su cuerpo le enviaba señales de alarma. Samuel, incapaz de ocultar su nerviosismo, se mostraba más protector que nunca, lo que no hacía sino reforzar las sospechas de Petra. Petra, paciente y meticulosa, sentía que estaba cerca de descubrir la verdad. No necesitaba precipitarse, la presión estaba haciendo su trabajo. Cada gesto de María, cada reacción de Samuel, le confirmaba que algo importante estaba a punto de salir a la luz. Para ella, ese descubrimiento no sería solo una revelación, sino una herramienta de poder. Pía, atrapada en medio de esa red de tensiones, empezaba a sentir que la situación la superaba. Ayudar a María había sido un acto de humanidad, pero ahora se preguntaba si no había puesto en riesgo demasiado. Al mismo tiempo, la preocupación por Curro se intensificaba. La idea de que su aislamiento pudiera desembocar en algo irreparable la atormentaba. La falta de personal, lejos de resolverse, agravaba los conflictos diarios. Las discusiones se volvían más ásperas, y el nombre de Lope surgía con una frecuencia inquietante. Teresa, cada vez más presionada, sentía que su resistencia se desmoronaba. El silencio que había mantenido durante tanto tiempo comenzaba a resultarle insoportable, como una carga que amenazaba con aplastarla. Cristóbal, consciente de que el equilibrio era cada vez más frágil, intentaba anticiparse a un posible estallido. Sabía que mantener el orden sin abordar las causas profundas del conflicto era una ilusión, pero aún así se esforzaba por evitar que la situación se descontrolara por completo. Lejos del palacio, Curro seguía encerrado en su soledad, pero algo empezaba a cambiar. El dolor, que al principio lo había paralizado, comenzaba a transformarse en una inquietud difícil de definir. Los recuerdos de Ángela seguían presentes, pero ya no solo como una ausencia devastadora, sino como una pregunta persistente sobre lo que debía hacer ahora. Esa transformación, aún incipiente, anunciaba un movimiento inevitable. Alonso lo intuía con una mezcla de esperanza y miedo. Margarita lo presentía como una posibilidad peligrosa.
Pía lo percibía con una ansiedad creciente. Todos sabían que ese cambio, cuando se produjera, tendría un impacto profundo en la promesa. Así, con las tensiones al límite y las decisiones a punto de materializarse, el palacio se preparaba para un punto de inflexión. El duelo había dado paso a la confrontación, y la calma aparente se revelaba como el preludio de una sacudida mayor. Nada volvería a ser igual después de lo que estaba a punto de ocurrir. Mientras la tensión alcanzaba su punto más delicado, la promesa parecía contener la respiración, como si el propio palacio supiera que algo decisivo estaba a punto de suceder. Los días transcurrían con una calma engañosa, sostenida únicamente por la inercia de las rutinas, pero bajo esa superficie se acumulaba una energía densa, preparada para estallar en cualquier momento. Alonso fue el primero en aceptar que ya no podía seguir esperando. La preocupación por Curro se transformó en una determinación silenciosa. Comprendió que, por doloroso que fuera, debía intervenir de alguna manera, romper la distancia que su hijo había impuesto. Sabía que ese gesto podía ser interpretado como una intromisión, pero también entendía que la inacción podía costarle demasiado caro. En su interior, la culpa y el amor se mezclaban hasta volverse indistinguibles. Lorenzo, mientras tanto, empezaba a percibir que su postura inflexible lo estaba dejando solo. Aunque se negaba a mostrarlo, la presión acumulada comenzaba a resquebrajar su seguridad. Las miradas de desconfianza, los silencios incómodos y la falta de apoyo explícito lo obligaban a enfrentarse a una realidad incómoda. Su autoridad ya no era incuestionable. Aún así, se aferraba a su orgullo, convencido de que retroceder sería una derrota imperdonable. Leocadia observaba estos movimientos con una atención implacable. Sabía que el momento crítico se acercaba y que Manuel no tardaría en dar un paso decisivo. Esa certeza la mantenía alerta, evaluando cada escenario posible. Aunque confiaba en su experiencia y en su capacidad para manipular las circunstancias, no podía ignorar que el equilibrio de fuerzas estaba cambiando de forma peligrosa. Margarita, consciente de que el tiempo jugaba en contra de todos, intensificó su cercanía con Martina. No necesitaba insistir con palabras, bastaba con su presencia firme para transmitirle que no estaba sola. En el fondo, intuía que su hija tendría que tomar una decisión que marcaría su futuro, y quería asegurarse de que, ocurriera lo que ocurriera, lo hiciera sin miedo. Martina, al límite de sus fuerzas, empezó a aceptar que el silencio ya no la protegía. La distancia con Adriano había dejado de ser un refugio y se había convertido en una carga insoportable. Aunque seguía temiendo las consecuencias, comprendió que prolongar esa situación solo agravaría el dolor de todos. Esa toma de conciencia, lenta y dolorosa, la empujaba hacia una resolución inevitable. Con Jacobo, la tensión alcanzó un punto de quiebre. Él ya no podía ignorar las señales, y aunque seguía sin conocer la verdad, la sensación de estar perdiendo a Martina se volvía cada vez más real. Ese distanciamiento, marcado por palabras no dichas y gestos contenidos, anunciaba un desenlace que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar. Manuel, por su parte, sintió que había llegado el momento de actuar. Las pruebas reunidas y las alianzas cuidadosamente medidas lo colocaban ante una decisión definitiva. Enfrentarse a Leocadia significaba asumir riesgos enormes, pero también era la única forma de detener una dinámica que había causado demasiado daño. Consciente de las consecuencias, decidió no dar marcha atrás. En la zona de servicio, la tensión alcanzó su clímax. El secreto de María se sostenía por un hilo cada vez más frágil. El agotamiento físico y emocional la llevaba al límite, y Samuel, incapaz de disimular su preocupación, comenzaba a aceptar que la verdad no podría ocultarse mucho más. Petra, atenta y paciente, sentía que estaba a punto de confirmar sus sospechas, preparada para utilizar esa información cuando llegara el momento. Pía, atrapada entre la compasión y el miedo, comprendía que sus actos tendrían consecuencias inevitables. Ayudar a María había sido una decisión humana, pero ahora debía enfrentarse al precio de esa elección. Al mismo tiempo, la preocupación por Curro seguía pesándole como una sombra persistente. Lejos del palacio, Curro finalmente comenzó a moverse. El dolor que lo había paralizado empezó a transformarse en una necesidad de respuesta, en una búsqueda de sentido tras la pérdida. Aunque todavía no estaba listo para regresar, el simple hecho de cuestionar su aislamiento marcaba un cambio profundo. Ese despertar, aún frágil, anunciaba que su historia no estaba cerrada. Alonso lo presentía con una mezcla de alivio y temor.
Margarita lo intuía como un paso necesario, aunque peligroso. Pía lo percibía como una posibilidad que podía traer tanto sanación como conflicto. Todos sabían que el regreso de Curro, cuando se produjera, alteraría de nuevo el equilibrio de la promesa. Así, entre decisiones inminentes, verdades a punto de salir a la luz y emociones al límite, la quinta temporada de La Promesa se consolidaba como un campo de batalla emocional. El entierro, el regreso y la guerra no eran solo hechos aislados, sino símbolos de un cambio irreversible. Nada volvería a ser como antes, y cada personaje tendría que afrontar las consecuencias de lo que estaba a punto de desencadenarse.